El emprendimiento es un motor de cambio y desarrollo económico, factores fundamentales para la movilidad social. Fundación Coppel presenta La tajada de pastel. El pastel económico de México no es tan grande como quisiéramos. Y cuando parece crecer, algunos se llevan grandes tajadas, a veces incluso por medios ilegales como la extorsión. Soy Luis de la Calle, autor del libro La economía de la extorsión, donde he explicado a fondo este doloroso, indignante e inconveniente fenómeno que lastra nuestra economía. ¿Cómo evitar que el pastel económico se reparta desigualmente por el chantaje y la extorsión? Soy Marina Gómez Robledo, pertenezco a la generación millennial y busco optimizar mis posibilidades de ahorro y desarrollo económico a partir de mi empleo godín y desde la sociedad civil. En esta cuarta temporada de La tajada del pastel, nos adentramos a uno de los problemas más urgentes y complejos de nuestro país, la extorsión económica. Analizaremos cómo este fenómeno afecta a empresas de todo tamaño, a trabajadores y en realidad a toda la sociedad, así como qué podemos hacer para combatirlo. Soy Rodrigo Hernández, otro millennial que ha buscado la estabilidad económica a partir del emprendimiento. Escúchanos en tu plataforma preferida y síguenos para que no te pierdas ninguno de nuestros capítulos. Califica y recomienda este podcast para que nadie te extorsione y se quede con el betún de tu pastel económico. Francisco Rivas es el director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, ACE. Tiene una sólida formación académica, una licenciatura en Economía y Comercio por la Universidad de Estudios de Perugia y otra en Psicología por la Universidad Autónoma de Baja California, además de una especialización en Cultura de la Legalidad por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, con sede en México. Francisco ha publicado diversos trabajos sobre temas relacionados con la cultura de la legalidad, destacando su compromiso con la promoción de la seguridad y la justicia social. En este episodio analizamos preguntas con testimonios y datos claves de su observatorio. Acompáñenos. Bienvenido, Francisco, a La tajada del pastel. Encantado que estés aquí con nosotros para platicar de la extorsión. ¿Cómo estás? Querido Luis, un gusto platicar contigo. Bueno, yo creo que eres una de las mejores personas para platicar de este tema. Yo escribí hace unos años un libro que se llama Economía de la extorsión y pues desgraciadamente creo que la extorsión en México no ha disminuido desde que se publicó el libro en 2020, sino que probablemente incluso en algunos ámbitos haya crecido. Pero bueno, ¿quién mejor para decirnos tú dónde estamos en términos de extorsión en México? ¿Qué comportamientos has observado y qué nos puedes decir sobre la extendida práctica de la extorsión en el país? Bueno, como tú sabes, en el Observatorio Nacional Ciudadano nos dedicamos a entender cuáles son los problemas de seguridad del país. Y efectivamente, en 2013 publicamos un primer estudio sobre la extorsión, en donde lo que quedaba muy claro era que la mayor parte de casos que teníamos de extorsión estaban relacionados con las amenazas, los engaños telefónicos, incluso empezaban los secuestros virtuales, que es cuando aíslas a una persona, le haces entender que está en riesgo, la persona se aleja de su familia, cierra las llaves de conexión telefónica con ellos, mientras aprovechan los extorsionadores para decirles que la persona está privada de la libertad y que requieren un rescate, etcétera, cuando en realidad la persona nunca estuvo privada de la libertad. Eso apenas lo empezábamos a ver. Nosotros damos seguimiento mensual a los datos de extorsión, pero en 2021 nos dimos a la tarea de publicar un nuevo estudio para entender por qué no hemos avanzado, cómo se comporta el delito y qué empezamos a ver. Pues empezamos a ver una diversificación de la actividad que se incluye dentro de lo que conocemos extorsión. Situaciones que ocurren en la calle, por ejemplo, los famosos montachoques están incluidos dentro de este fenómeno delictivo, ciertos engaños y extracción de información a través de los espacios cibernéticos, como también tenemos un problema relacionado muy gravemente con los fenómenos que ocurren presencialmente, que es lo que conocemos como derecho de piso, que
afecta directamente al sector principalmente comercial, pero también otras formas de extorsión presencial que están mucho más ligadas al control de los mercados, donde los delincuentes definen qué sí y qué no se puede producir, qué sí y qué no se puede distribuir, qué sí y qué no se puede vender. Incluso con marcas que pertenecen, marcas registradas legalmente, que pertenecen abiertamente a los grupos de delincuencia, principalmente a Jalisco y a Sinaloa, lo vemos con mucha claridad, pero tenemos casos muy específicos en donde participan un sinfín de bandas, en donde pues controlan el mercado de los medicamentos, el mercado de los cigarros, el mercado del alcohol, el mercado del pollo, el mercado del huevo y así sucesivamente. Entonces, pues esta es una forma de extorsión mucho más agresiva, porque no solo es un impuesto sobre un sobreimpuesto que los delincuentes le ponen al sector empresarial, al sector comercial, y que finalmente pues el comercio lo acaba girando al consumidor, sino es una forma de sustitución del Estado en donde hay un control de toda la producción, distribución y venta de productos, un halconeo, una corrupción para que ésta se pueda ejecutar, porque evidentemente para que alguien pueda llegar a tu negocio y te amenace abiertamente y te obligue o te impida vender un producto, pues tiene que haber ciertos sistemas de complicidad. Hoy es uno de los delitos que más ha crecido, sigue siendo un delito con una cifra negra brutal. Estamos hablando de que aproximadamente el 99% de los delitos que ocurren no se reportan, no se investigan. Y esto queda muy plasmado cuando volteamos a ver las encuestas de victimización. En las encuestas de victimización se plasma que en nuestro país ocurren aproximadamente 5 millones de extorsiones. Eso no quiere decir que todas se consuman, pero que hay intentos por lo menos de extorsionar en 5 millones de casos por año. De estas, realmente el número que las personas acuden a intentar denunciar es mucho más bajo. Estamos hablando de menos de 250,000. Las que podrían ser procedentes para una carpeta de investigación son 125,000. O sea, es donde el ciudadano sale de una fiscalía con algún documento que en realidad, por lo general, son actas circunstanciadas más que carpetas de investigación. Porque los datos oficiales nos hablan de 9,000 carpetas de investigación por año. O sea, de esas 5 millones de casos de ocurrencias, solo 9,000 son las que efectivamente se investigan. Y cuando volteas a ver cuántas se sancionan y en cuántos hay reparación del caso, pues llegas a datos tan dramáticos como reparaciones parciales del caso solo lo tienes en el 0.20% de los casos, y reparaciones totales del daño la tienes en el 0% de los casos. Entonces, pues la impunidad asociada a este delito es muy grande y por eso se ha vuelto un delito fácil de cometer, que reditúa muchísimo dinero para los delincuentes y en donde el riesgo de ser detenidos y sancionados es prácticamente nulo. Oye, ¿qué papel juega el Observatorio Nacional en transparentar? ¿Cuál es la utilidad de que ustedes publiquen estos indicadores? A ver, el primero es que necesitas contraponer la información, los datos duros, a la narrativa oficial, que tiende a ser una narrativa absolutamente autocomplaciente. Y pues una narrativa autocomplaciente es entendible porque generalmente, todos los gobiernos particularmente intentan mandar el mensaje que están haciendo grandes cosas, pero sí se requiere alguien que te diga, a ver, esto es cierto o esto no es cierto. El segundo elemento, que es el más importante, al exponer con claridad un fenómeno delictivo, es, por un lado, poner presión sobre los varios modus operandi y que la autoridad esté obligada a actuar, pero también detectar las buenas prácticas y las fallas que existen a lo largo del territorio. Nosotros, a partir de los estudios que hemos hecho y particularmente el de extorsión, identificamos fallas primero en la ley,
porque a nivel federal la ley que atiende el tema de la extorsión es de 1984, los tipos delictivos están asociados a conductas de hace 40 años. A nivel local tenemos una diversidad importante de formas legales para atender el fenómeno, y tan es así que tenemos una entidad como es el caso de Nayarit, que hoy no cuenta con el tipo penal de extorsión. Luego tienes el análisis sobre la capacidad institucional para responder a este problema, y ahí es donde tenemos un problema importante, porque hay entidades en donde se han generado unidades especializadas, estrategias de atención, de acercamiento a los ciudadanos para la denuncia, a los empresarios particularmente, y estados donde no hay absolutamente nada. Por ¿Nos ejemplo, el puedes dar caso un de ejemplo Guerrero. de los exitosos? Ahí ¿son conocidos los casos exitosos? Para empezar hay que definir qué queremos con exitosos, porque si por exitoso nada más nos referimos a la reducción del delito, pues la verdad es que ahí los resultados son bastante incipientes. Para mí exitoso es que exista un programa bien definido, con procesos, y que haya una atención a la víctima que ponga al centro a la víctima, aun cuando no necesariamente esto se vea en una reducción sustancial de los delitos. Yo te podría poner 3 casos como casos de buena actuación, que son el caso de Coahuila, que son el caso de Baja California Sur y que es el caso de Guanajuato, en donde se hicieron reformas legales, en donde hay unidades. Por ejemplo, en el caso específico de Baja California Sur, tienen operativos en donde la autoridad se acerca a los empresarios constantemente para incentivar la denuncia y para obtener para hacer inteligencia obteniendo información a través de ellos. En Coahuila, de igual manera, han existido como ejercicios para atender, digamos, a nivel grupal y no individual el fenómeno, también con el objetivo de evitar el riesgo para el denunciante. Y en Guanajuato, una de las reformas que se hizo es que la extorsión se sigue de oficio y no por querella, como es en general en el resto del país. De tal suerte que si tú haces una llamada al 911, esta se tiene que transformar en una investigación y por lo tanto en una respuesta. Decir que estos son los casos exitosos resulta para el ciudadano un poco frustrante, porque si tú ves, Coahuila, Baja California Sur y Guanajuato se encuentran en los primeros lugares a nivel nacional en extorsión. Eso también se debe a que hay una acción de parte del Estado. Tú tienes entidades como Guerrero que no pinta el tema de la extorsión en datos estadísticos, pero sabemos que si hay un Estado controlado por la delincuencia, pues es precisamente Guerrero, y en donde hemos visto las evidencias en el desabasto de pollo y huevo, en temas de medicamentos, en temas de refrescos alcohólicos y tabaco. Entonces, evidentemente, hay un ejercicio del Estado por responder a un problema. El problema es que es tan complejo y los vasos comunicantes de quienes se dedican a un delito son tantos que no necesariamente estamos viendo la reducción directa. Pero sí me parece que son casos que se deben analizar. En nuestra página encuentran el estudio, lo pueden descargar gratuitamente, porque sirven como insumo para decir una política nacional con sus características locales debe considerar estas experiencias para aprender de qué se hizo bien y qué no se ha hecho o qué no ha sido suficiente. Última pregunta, Francisco. ¿En el observatorio ustedes observan o qué opinión tienen sobre el costo que tiene para México de todas estas prácticas extendidas de extorsión que miden con tanto tino? O sea, A ver, hay estimaciones interesantes. Una de ellas es la del Banco de México, que te dice el nivel de influencia de la extorsión, incluso en la inflación, particularmente la que tuvimos hace unos 3, 4 años. Porque evidentemente, pues, si tú le estás cobrando al que produce y le estás inhibiendo una normal producción, le cobras al transportista, le cobras al comerciante, pues te das cuenta que el precio finalmente va a ir incrementando para el usuario, para el consumidor. El problema del costo de la extorsión es que no es un costo tan fácilmente definible porque son demasiadas las variables. Si tú volteas a ver lo que trae el índice de paz,
que aplica una metodología internacional, pues te habla de algo así como el 22% del Producto Interno Bruto, el costo que tiene la incidencia delictiva en el país, que parece absolutamente excesivo. Pero, pues si tú entiendes que de nuevo un productor empieza a necesitar un servicio de seguridad, o se afecta la cantidad de producción, o se afecta la distribución, o el transportista requiere de sistemas, dispositivos y mecanismos de seguridad propia, cuántos choferes acaban lesionados o acaban perdiendo la vida, te vas de nuevo al vendedor, el que hace el contrato o el que negocia con el abarrotero de la esquina, y que él también está en riesgo si vende determinado producto, o que el abarrotero de nuevo tiene pues es brutal. O sea, el costo lo empiezas a sumar y entiendes por qué llega a la conclusión a la que llega el índice de paz, que yo tomaría con cierta reserva, pero me parece un indicador interesante. Lo cierto es que, como tú lo defines en tu libro, sí hay un costo relacionado con la extorsión, es un costo económico importante, pero para mí el costo más importante que tenemos como país tiene que ver con la gobernanza, porque finalmente, para que tú puedas tener una cadena tan grande, para que desde los sistemas penitenciarios del país se pueda seguir extorsionando, para que un joven en su casa pueda halconear o cometer extorsiones a ciudadanos, para que el sistema bancario no sea capaz de darte la información de una cuenta bancaria, o para que en las tiendas de autoservicio se pueda dar esos depósitos para la extorsión, pues me parece que lo que te habla es de un costo social mucho más grave y de una deficiencia institucional que incluya al Estado, que incluya al mismo sector financiero, que incluya al sector empresarial y nos incluya a todos los ciudadanos que participamos de ello. No, bueno, muchas gracias, Francisco. Creo que ha sido muy interesante todo lo que nos has dicho. Una invitación a todo el mundo de visitar al Observatorio Nacional, porque tiene datos muy interesantes sobre extorsión y otro tipo de delitos en México. Y el primer paso para resolver un problema es reconocer su tamaño, y ustedes son el faro que nos permite ver de qué tamaño es la extorsión en México y por qué es tan importante tratar de erradicarla. Bienvenido y gracias por participar en la Tajada del Pastel. Muchas gracias a ti, Luis. Hola, Rodrigo, Luis. Hola, Marina. ¿Cómo estás, Marina? Muy bien, aquí en otro capítulo de La Tajada del Pastel. Luis, ya nos decías que la extorsión tiene un impacto enorme. Hablemos primero de los costos. ¿Cuánto nos cuesta la extorsión, si es que se puede medir? No se puede medir exactamente porque es una actividad ilegal. O sea, no es... Hay reportes, la INEGI tiene reportes de si la extorsión ha subido o bajado, ¿no? Pero la extorsión es un delito que es muy subreportado y además es un delito que es muy poco reconocido. O sea, tú haces un trámite o tienes una relación con un líder sindical y te extorsiona, o con un policía, o con un proveedor o un cliente, y caes en la extorsión y pues no se reporta, ¿no? Pero funciona como un sistema impositivo y seguramente implica un número importante como porcentaje del Producto Interno Bruto. Pero el costo más grande de la extorsión, desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista social o personal, es que es un gran inhibidor del crecimiento. Porque un empresario pequeño o más grande que empieza a ser extorsionado, lo que va a hacer es va a tratar de ponerse por debajo del radar para que no lo veas, para que no lo puedas extorsionar. Pero ponerte debajo del radar implica no crecer, no invertir, no innovar, no buscar nuevos nichos. Y eso es trágico para esa pequeña empresa, pero es catastrófico para el país, porque eso hace que el país, en el fondo, no pueda crecer. Y entonces, por eso se convierte en un lastre, ¿no? Por eso las regiones que son pobres o donde hay mucha pobreza y hay mucha extorsión, se quedan atrapadas porque viven bajo un régimen impositivo que es confiscatorio, demasiado alto. O sea, la gente dice que no pagan impuestos, no, es que no le pagan al Estado, pero pagan un chorro de costos de transacción que hace que no crezcan pero es peor que eso, que decidan.
O sea, el costo más alto de la extorsión es que te lleva a la decisión racional de quedarte pequeño. Si tienes un salón de belleza y nada más tienes de clientes a la gente de tu colonia, a lo mejor sobrevives y no te pasa nada. Si abres 3 salones de belleza en otros lugares, la probabilidad de que te secuestren es mucho más alta. Entonces, ¿qué dices? ¿Sabes qué? Mejor me quedo con uno. Y bueno, pues eso implica que no creces. O sea, ¿a quién afecta más la extorsión? ¿Estamos hablando de un impuesto regresivo? Sí, claro que sí. Porque las empresas que son más grandes pueden tener toda una infraestructura que les minimice la extorsión. Tienen la marca. O sea, una marca fuerte es más difícil extorsionarla. Las empresas multinacionales dicen, a mí puedes pedir dinero porque es violatorio de las leyes de mi país y no te puedo dar nada. Luego tienes un sistema de transporte propio, entonces no te extorsionan la distribución. Luego tienes un ejército de abogados y luego tienes un ejército de lobistas que tienen acceso a las autoridades. Entonces es mucho más manejable que para una pequeña o mediana. En la conversación que estamos teniendo y también en la que tuvimos en otro episodio, hablamos mucho de la cobertura de la extorsión, pero me parece que pocas veces se habla del impacto emocional y psicológico que esto tiene a nivel individual y a nivel colectivo. Entonces mi pregunta es, Luis, no sé si es un tema que también has abordado, ¿cómo impacta la extorsión, el tejido social en las comunidades más vulnerables de nuestro país? El extorsionador es exitoso cuando tiene, por un lado, poder monopólico, o sea, es el único que te puede ayudar, ¿no? En el momento yo necesito un papel, necesito algo y esa persona que te puede dar pues tiene capacidad de extorsionarte, ¿no? En la ventanilla el que no te atiende o el líder sindical que te presiona tiene un cierto poder monopólico sobre ti. Si tuvieras tú varias ventanillas o varios sindicatos a los que pudieras escoger, ya no te podrían extorsionar. Pero también el éxito de la extorsión depende de tu situación de vulnerabilidad. A mayor vulnerabilidad, mayor éxito probable del extorsionador. Entonces el extorsionador va a ser más exitoso con las personas más vulnerables. Y entonces el daño pues, se multiplica varias veces. Porque, por ejemplo, si tú acabas de sufrir, yo conocí un caso de muere un miembro de la familia, van al Panteón Civil de Dolores para incinerar el cuerpo y a la hora de entregarle las cenizas, la familia tiene que ir a depositar las cenizas al cementerio o a una ceremonia religiosa. Le dicen, te entrego las cenizas de tu papá, pero me tienes que dar 5,000 pesos. Pues estás en la situación más vulnerable posible, ¿no? Claro. Entonces tiene ese impacto de que el extorsionador es desalmado, tiene poder monopólico y abusa del más vulnerable. Del que es menos vulnerable probablemente lo extorsione menos o no se atreva a extorsionarlo, ¿no? Y entonces la situación cambia radicalmente porque aquellos grupos sociales que tienen menores condiciones para defenderse son los que son más sujetos a la extorsión. Y el hecho que eso exista es una de las razones que promueve la existencia del crimen organizado. Porque el crimen organizado a veces empieza a hacerse en reacción a que los estuvieron extorsionando, pero cuando tienen suficiente poder se dan cuenta que ellos pueden extorsionar. Y entonces empiezan a sustituir al Estado y empiezan a cobrar piso. El ejemplo más claro es el franelero, ¿no? O sea, el franelero no es dueño del arroyo vehicular, pero lo utiliza como si lo fuera, ¿no? O sea, pone unas cubetas en la mañana, unas botellas de agua para reservar el lugar y luego cuando te quieres estacionar, te cobra. Y hay una amenaza implícita. Si no, bueno, yo te reservo el lugar, lo que es una transacción de mercado, pero no tiene derecho a hacerlo porque no es suyo, te cobro. Y si no me pagas, a lo mejor cuando regreses va a estar ponchada la llanta o rayado el coche. Entonces ahí es donde entra, y entre más vulnerable seas, la persona que tiene recursos va a llegar con chofer. Y a ese no lo puedes extorsionar. Bueno, no tienes la forma de hacerlo. Entonces aprovechas al más vulnerable, al que tiene prisa, al que tiene que llegar al doctor y se tiene que estacionar porque su hijo tiene calentura. Ese es el que es más fácil extorsionar. Luis, ¿por dónde empezamos? En tu libro tú hablas que para poder crecer de manera sostenida hay que establecer un verdadero Estado de Derecho, basado en el respeto de la propiedad no solo privada, sino también del fruto de trabajo, la creación intelectual, etc. Pero entonces, ¿la extorsión está frenando el desarrollo del Estado de Derecho o es la falta de un Estado de Derecho la que genera extorsión? Es decir, estamos hablando de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina?
Son las dos cosas, ¿no? Benito Juárez nos dijo hace 150 años que para que México se volviera un país moderno necesitábamos el respeto al derecho ajeno. En un régimen donde hay el respeto al derecho de los demás, la extorsión no existe, o existe poco, porque no abusas de respetas el derecho de los demás, ¿no? El derecho a hacer la cola, el derecho a llegas a un restaurante, por ejemplo. La propina es una forma de extorsión. Los mexicanos cuando viajan al extranjero, en el extranjero se sorprenden de las propinas que dejan los mexicanos. Porque tú puedes llegar aquí en México a una discoteca, un antro, un restaurante, y con un billete te dan la mejor mesa. El cadenero no tiene derecho a hacer eso, y tú no tienes derecho a esa mesa. Pero es una transacción de mercado. Entonces, esa forma de actuar, que tiene un aspecto cultural y jurídico al mismo tiempo, es lo que explica, en parte, por qué existe la extorsión. Entonces, hay un aspecto cultural, como ya hemos hablado en otras ocasiones. El aspecto más importante, que es cultural jurídico, es la legitimación de las utilidades. Esto quedó plasmado en el artículo 27 de la Constitución en México. Porque el artículo 27 de la Constitución dice que la propiedad pertenece originariamente a la nación con mayúscula, pero que puede crear la propiedad privada. Entonces, mientras tengamos esa forma de pensar de que las cosas pertenecen al soberano, por eso el artículo 27 está relacionado con la defensa de la soberanía, pero el soberano es el rey, eran los reyes Borbones, ¿no? Que eran los dueños de México y que te podían graciosamente dar la propiedad. Entonces, como te dan la propiedad a ti, se la pueden haber dado a Rodrigo, entonces yo voy a considerar que tu propiedad es ilegítima, porque es algo que a ti te dieron, no es algo que a ti te pertenezca, ¿no? Algo que tú hayas ganado. Entonces tenemos en México una muy larga historia de considerar que la propiedad y las utilidades que se generan de ella son ilegítimas. Y al ser ilegítimas, es lógico que yo te pueda extorsionar, porque tú no tienes derecho a tu pensión. Eso te lo ganaste de una manera incorrecta. Entonces, esta idea de que vivimos en un régimen concesionario, que yo te concedo cosas, yo el Estado, yo la nación, yo el soberano, te concedo cosas a ti, en lugar de que yo reconozca que tú tienes esos derechos. Entonces, para que tú transites de una sociedad de privilegios a una sociedad de derechos, necesitamos que esos derechos sean reconocidos universalmente para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, ese es y luego tienes además sobre eso un sistema jurídico disfuncional, y muchas veces disfuncional a propósito, para que si te falta la coma no pierdas un juicio, ¿no? Y un sistema político que medra de la concesión y la extorsión. El sistema político mexicano está hecho para extorsionar y para sobrevivir extorsionando. Mucho de lo que comentan ahora tiene que ver también con el monopolio de la violencia que tiene el Estado. Ante una fragmentación o una pérdida del monopolio de la violencia por parte del Estado en comunidades vulnerables a lo largo del país, entonces la extorsión ya no solo es económica, puede ser por la vida de uno de los que están participando en esa dinámica. Entonces, esto lo hace más grave desde mi perspectiva. ¿Y qué impacto tiene esto también en los flujos migratorios? Bueno, o sea, el monopolio de la fuerza, más que de la violencia, está muy relacionado obviamente con la extorsión, porque para que tú extorsiones exitosamente necesitas tener cierto poder monopólico, ¿no? Entonces es el ejercicio del poder monopólico el que permite que exista la extorsión en todos los campos, ¿no? En el campo de los trámites, de los permisos, de las concesiones, en el trámite, pero también, digamos, en la adquisición de bienes y servicios, ¿no? Cuando uno de ellos tiene... La migración es contraria a la extorsión. En el siguiente sentido, para que una sociedad progrese, lo que se requiere es que la sociedad se mueva geográficamente o con respecto a lo que tú haces a cosas que tienen mayor valor agregado, ¿no? Entonces, las sociedades que tienen capacidad de migrar son menos sujetas a la extorsión. Los flujos migratorios reciben un chorro de extorsión durante el proceso migratorio, pero si tú tienes opciones de salirte de donde estás tú secuestrado, te van a extorsionar mucho más. ¿Cuál fue el efecto positivo de la Revolución Mexicana?
El efecto positivo de la Revolución Mexicana fue que el campesino que estaba en una tienda de raya sabía que se podía ir a la bola, así le decían irse a pelear en los ejércitos. Me voy a ir a la bola de gente, ¿no? Uh-huh. Pero ese irse a la bola los liberaba de la tienda de raya. Entonces, esa migración reduce tu extorsión. Entonces, un mexicano, por ejemplo, que tiene posibilidades de viajar a Estados Unidos, inmediatamente es menos sujeto a la extorsión. Mejor está dispuesto a pagar para sufragar el viaje y irse a Estados Unidos. Pero ya no lo vas a poder extorsionar igual a ese, que se fue a Chicago y tuvo éxito, que al que se quedó en la Sierra de Guerrero y no lo tuvo. El mejor restaurante de Chicago era de un chef mexicano, se llamaba Mexic, en Chicago, de Altamirano, Guerrero. Si esa persona se hubiera quedado a vivir en Altamirano, Guerrero o en Acapulco, no hubiera sido el mejor chef de Acapulco ni de Altamirano y hubiera tenido un changarro de tacos y no el restaurante más exitoso mexicano en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos no lo extorsionaron. Claro. Esa es la diferencia. Creo que nos tenemos que quedar pendientes con el tema de la movilidad, porque a mí me causa conflicto pues México somos un país muy migrante y aún así somos muy extorsionados y extorsionadores. Entonces creo que queda pendiente ahondar más en el tema de la movilidad y cómo beneficia. En México hay relativa poca movilidad, ¿no? O sea, ¿porque migremos tanto? Bueno, eso es un fenómeno relativamente nuevo, y no demográficamente, pero sigue habiendo en México muchos pueblos, muchas colonias dentro de las ciudades donde la gente no se mueve. O sea, no te mueves de clase social, no te mueves de profesión, no tienes suficiente movilidad social. La migración es una válvula de escape, y es una válvula de escape importante, pero es insuficiente, porque la migración implica que estás condenando a tu región a no crecer. Es como lo del ejemplo del salón de belleza. O sea, en lugar de tener 3 salones de belleza, mejor me hago chiquito, desaparezco y me voy. Bueno, esa es una fuga. No es, digamos, una mudanza, es una fuga. En México necesitamos mayor movilidad social para poder crecer. Queda aclarado. Entonces, nos nada más falta saber cómo vamos a lograr esta movilidad social. Muchas gracias, Luis. Gracias por escuchar la 4ª temporada de La Tajada del Pastel. Búscanos en tu plataforma de audio favorita. Más instrucciones sobre cómo hacer la consulta personal, la duda que tienes y en qué organizaciones aliadas puedes verlo. Pero sobre todo, desde una perspectiva intergeneracional. Sigue, califica y comparte La Tajada del Pastel. Buen provecho. Este es un podcast de la colección Pensando un País, producción de Hook Audio.